buenas tardes, compañeros. Soy Verónica Clemente, así como indica Javier, soy igual que usted, productora. He pasado por una infinidad de baches, cuellos de botella, y cada día es un aprendizaje. Y lo que ahora voy a hacer es un poco compartir las experiencias que hemos tenido en este periodo. Y vamos a entrar un poquito a la temática. ¿Qué son procesos productivos? Procesos productivos prácticamente se liga a lo que es la recolección, acopio de nuestra materia prima, el cual le damos un valor agregado, pero este pasa por una infinidad de procesos, ¿no? Recolección, producción, control de calidad, empaque y lo que es distribución o que llegue el producto final a nuestro consumidor. Eso es prácticamente procesos productivos para ingresar al punto. Presidente, por favor. El contenido del factor económico ligado a procesos productivos en este acápite está ligado a ¿qué? A registros de control de ingreso y salida de materia prima e insumos, más conocido como CARDEX de control, por un lado, y por otro lado está el flujo de procesos y puntos de control en nuestra etapa productiva, desde la recepción hasta el producto final. Muchas veces nosotros producimos, pero a veces no tomamos en cuenta nuestros puntos críticos de control, el cual a veces nos lleva a grandes conflictos, si no lo sabemos identificar. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el primer punto, por favor. Acá lo que les decía, procesos productivos es un sistema o un conjunto de operaciones que se desarrolla en una unidad productiva, ¿no? ¿Con el fin de qué? De ofrecer un bien o un producto final a nuestros consumidores. Cada uno de ustedes debe producir un producto X en particular, ¿no es así? Entonces aquí, por ejemplo, en este esquema tenemos una elaboración de chocolate, ¿no? ¿Cómo es? El cultivo, donde están los cacautales, como le llaman, así es, ¿no? Ahí tenemos el cultivo, tenemos la cosecha, pasamos a la etapa de, bueno, acá estamos saltando fases, ¿no? Pasamos a una etapa muy grande que sería el tostado, molienda, conchado, tenemos el templado, finalmente lo que es las tabletas para los bombones. Si aquí ven, es un proceso muy saltado por etapas, no está desglosado por fases minuciosamente, ¿sí? Entonces, solamente como una parte introductoria. La siguiente, por favor. Ahora sí, vámonos a CARDEX. ¿Qué es un CARDEX o un registro de control de ingresos? Es un documento que nos permite administrar las mercaderías o los productos que ingresan a nuestra unidad económica. Tiene el cual nosotros tenemos usualmente en nuestros almacenes, ¿sí? En el que se realiza ¿qué? Registros de los cambios que pueden ocurrir, tanto en ingresos como en salidas, o de acuerdo a nuestra orden de producción, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros vamos focalizando? Movimientos, ingreso, salida, stock, ingreso, salida, stock, prácticamente. Vamos a trabajar en eso. Seguimos, por favor. ¿Para qué nos sirve un CARDEX o un registro de control de ingresos? Su función principal de un CARDEX es de llevar adelante nuestro inventario. Es decir, ¿qué tengo? Producto A, producto B, producto C. ¿Qué tengo que marcar en rojo o en verde? ¿No? Pero si está en rojo, significa que tengo que tomar prioridad para que puedan entrar a almacenes, ¿no? Un CARDEX también nos permite llevar una adecuada gestión de inventario, por ende el funcionamiento dentro de la organización. Entonces, cuando somos nosotros una unidad económica muy pequeña, somos todo. ¿Qué significa? Soy portera, soy secretaria, soy gerente, soy responsable comercial, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo, vamos delegando funciones, ¿sí? Y muchos de ustedes de repente ya son un poco más grandes y van delegando funciones y cada una de ellas nos permite, un CARDEX nos permite llevar adelante la organización de nuestra empresa, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Cuál es la estructura de un CARDEX o un registro de ingresos o salidas? Un folio. ¿Qué es el folio? Es el número que identifica a nuestro registro. Tenemos otro elemento que es el producto, nombre específico de los productos que nosotros vamos manejando. Fecha, que nos indica el día, el mes de ingreso o salida de nuestro producto, ¿sí? Detalle, el movimiento, en este caso de entrada o salida de los productos que vamos manejando, al igual que la entrada, la salida y los saldos en stock. Vamos al siguiente, por favor. Ahí no se ve muy bien, pero hemos permitido construir nosotros un carnecito acá. Y vamos a mostrarlo. Y este es el que vamos a ir trabajando.
simbólico. Cuadrado. Cuadrado. Entonces, esta es una plantilla de registro de control de recepción de materia prima o insumo. Puedo usar esta misma plantilla, ya sea para materia prima o para insumo. El ejemplo está dado para qué? Para un insumo. Para mí un insumo es un frasco. Un frasco, ¿qué tipo de frasco? Un PEAT, ¿ya? El área que va a recepcionar o va a manejar estos registros es el área de almacén de materias primas e insumos. Entonces, ¿qué contempla este CARDEX o este registro? La fecha de ingreso, el proveedor, en este caso envases frascos PEAT de proporción de proveedor Aquibol, origen Santa Cruz, número de lote, voy poniendo el LO01 en función al lote que nosotros vamos ingresando, fecha de expiración, que es muy importante para nosotros. En este caso, este expira el 24 de octubre del 10. ¿Sí? Si corresponde al registro sanitario, muchas veces en el caso de alimentos, a los envases actualmente les están pidiendo que tengan su registro sanitario. ¿Por qué? Porque es de grado alimenticio, entonces debería de tener. Entonces ya te está pidiendo ese mensaje. Colocamos el número de registro sanitario, que son, ¿cuántos? 12 números. ¿Sí? Entonces ven aquí 04, 01, 03, 019, hacen 12, ¿no ven? 4, 8, 12. Entonces cuando ustedes vean un producto con 12 números, o 10 números, 8 números, si ven así, no es un registro verídico. ¿Sí? Ok, en fecha 8 de diciembre del 2023 me está entrando, ¿qué cosas? Me están entrando frascos PEAT de 100 gramos. Puedo ser mucho más específica. Puedo poner acá PEAT de 500 ml. ¿No? Puede llegarme en ese contexto. En todo caso, yo puedo cambiar acá. Puedo adicionar uno y poner los detalles de los otros, ¿no? Frascos PEAT de 500 ml, 200 ml, de 1 litro. Entonces puedo ir variando este CARDEX, no está escrito en tierra, se puede modificar. En fecha tantos me ha entrado 17, he utilizado para mi producción uso para mermeladas, he sacado 17. Tengo saldo 83. En stock, en almacén me quedó 83. En esa misma fecha me ha entrado 100. 83 más 100, en almacenes tengo 83. 183 frascos, ¿no? Observaciones no tengo ninguna. Puedo tener observaciones, ha llegado el pallet dañado, digamos. Entonces, un frasco roto. Un frasco roto, ¿no? O hay criba, digamos. Entonces puedo colocar esas cosas. Responsable firma, ¿sí? En este caso, el de almacenes. Pero si hacemos todo, nosotros empezamos a firmar. ¿Sí? Sí. Entonces, este modelo también van a trabajar ustedes para cada uno de sus productos. Ojo, este solo es insumos. ¿Ya? ¿Qué serían insumos en su caso de ustedes? ¿Qué produces tu compañera? Alimentos y bebidas de origen vegetal, entonces leche de almendra. Bien, ¿tu materia prima cuál sería? Almendra, nueces. Almendra, nueces. ¿Tu insumo cuál sería? Los envases, ¿no? Ya. Botellas. ¿Qué más? Etiquetas. Ok. ¿Qué más? Bueno, los ingredientes pero no tiene azúcar, solo es la leche. Cuando nosotros hablamos de materia prima, usualmente es 80 y esto es 20. ¿Ya? ¿Qué significa? La participación de un producto, el 80% puede ser la materia prima y el 20%, las cantidades mínimas suelen ser los insumos. Hay insumos directos e insumos indirectos. Los directos son aquellos que son parte del producto. Ejemplo, si usa la compañera azúcar o alguna melaza, miel, entonces ese sería su insumo. ¿Sí? Ese es directo. Indirecto son los envases, las etiquetas, el embalaje. ¿Sí? Eso para un poquito identificar y nosotros vamos a identificar. Insumos, entonces voy anotando todos mis elementos insumos, materias primas, todo lo que considero mis materias para identificar y conocer a nuestros proveedores. ¿Sí? Ok, vamos a continuar con el siguiente, por favor. Un cachito. Sí, un ratito, una fotito ahí. Yo quería preguntar. Ah, claro. Eso es para, digamos, esto es para insumos, ¿no? Este registro. Sí, es el mismo modelo que podemos usar para materias primas, para cafés. Y ahí puedo poner proveedor, trabajo con una asociación, entonces pongo a mi proveedor 1, 2, 3, 4, ¿no? Por comunidades también.
¿Puedo? Bien, aquí no se ve muy bien, pero ya lo vemos en el papel. Vamos al siguiente. Aquí, bueno, hemos terminado lo que es CARDEX. Vamos a entrar al siguiente punto, que les he dicho, flujo de procesos, ¿no? ¿Qué es un flujo de procesos? Es un diagrama de secuencias, ¿ya? De una serie de actividades que nosotros realizamos para obtener un producto o un servicio, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el diagrama de flujo para la elaboración de una mermelada de frutas. Usualmente una mermelada de frutas es materia prima, que son las frutas, hacemos una selección, hacemos el lavado, pelado, el pulpeado, ¿no? Y ahí hacemos una cocción, primera cocción, segunda cocción. La primera cocción adicionamos azúcar usualmente, ¿no? La segunda cocción ya vamos adicionando la segunda parte del azúcar, el ácido cítrico, hasta que llegue a ¿cuántos grados? A 63 grados centígrados, 65, bueno, 65 grados Brix, perdón, ¿no? Entonces, una vez que yo llego a ese tiempo y a esa temperatura de producto, voy a proceder a envasar. Una vez que envaso, tengo que hacer una infinidad de controles en cada una de las etapas. Ahora solo les estoy mostrando lo que es un flujo de procesos. Vamos a seguir a la siguiente, por favor. Un diagrama de flujo está seguido por una infinidad de secuencias, ¿ya? Y estas secuencias las vamos a ver acá. Por favor, esta no se ve muy bien, pero en esta vamos a ver. ¿Este payaso, no? Sí, esa la vamos a pegar un poquitín a este lado, porque el otro lo vamos a pegar al otro lado. ¿Y ahora hay otro? Sí, ahí está. En el cual van a trabajar todos ustedes. Previo a lo que pasemos al diagrama de flujo, voy a compartir con ustedes un diagrama, ¿ya? Que es algo bien sencillo, elaboración de una ensalada fresca, ¿sí? Entonces, una ensalada fresca a base de ¿qué? De consumo directo, que significa una lechuga para consumo directo. Esa es más o menos la parte del flujograma. Vayan viéndolo, por favor. Sí, por favor, hasta donde pueda llegar. Aquí también, por favor. Le va pasando a su compañero. Aquí si quieres. Ahí estamos. Sí, sí, pásenos, por favor. Se lo vemos y lo pasamos. No, quédense cada uno con sus hojas. Hay para cada uno. ¿Le falta? Sí, aquí está. Ya. Ahí ya. ¿Tienes? ¿Tú? ¿Tú? ¿Hasta dónde llegó? Hasta ahí. Entonces aquí tenemos por aquí y por aquí. Entonces me van a poder seguir fácil. Para hacer un diagrama de flujo nosotros necesitamos conocer primero la simbología. ¿Qué es simbología? Los elementos que nosotros vamos usando para iniciar a construir un diagrama de flujo. Si nosotros vemos aquí, es un rectángulo, pero con dos lados ovalados. Eso para mí es inicio y final de operación, ¿sí? De una actividad. Inicio, recepción de materia prima. Final, puede ser almacenamiento de producto, ¿sí? Este cuadrado, bueno, este rectángulo que nosotros vemos, significa actividad, ¿sí? Etapa de proceso. Para mí una etapa de proceso, de acuerdo a lo que ustedes ven, puede ser selección, puede ser centrifugado, puede ser, lavado, ¿no? Oreo, en el caso de esta ensalada de vegetales, ¿sí? Tengo aquí un rombo.
El rombo en simbología significa decisión. Continúo o vuelvo hacia atrás. ¿Sí? En su diagrama de flujo que ustedes tienen ahí una fase, ¿no?, de decisión. ¿En qué momentos tomo decisiones? Cuando no estoy segura de que el producto pase a la segunda etapa. Tengo que tomar decisión. Este de acá, que tiene una forma ondulada en la parte inferior, significa documento, que yo tengo que elaborar o regirme a un documento. En este caso puede ser una instructiva, un manual, un procedimiento. ¿Sí? En un diagrama. Luego tengo una especie de flecha, pero que es hacia abajo, que significa referencia a otra página. Es decir, mi flujograma es tan largo y tengo que continuar, entonces yo pongo, para que continúe la siguiente etapa, esta referencia de página. ¿Sí? Si mi diagrama continúa acá y quiero hacer una pausa, yo puedo colocar referencia de página redondo. ¿Sí? Si ustedes ven en el ejemplo de diagrama, que es el beneficiado de lechuga, nosotros no vemos en ningún momento estas referencias, ¿no? ¿Sí? Y tampoco el inicio. Documento tampoco. Tampoco el documento, pero el documento lo vamos a ver en el proceso auxiliar. ¿Ya? Si nosotros vamos a ver este diagrama que está esquematizada, usualmente cuando nosotros comercializamos un producto ya estandarizado y algún cliente nos pide una ficha técnica. Y muchas veces esa ficha técnica está guiada con un diagrama, que de hecho este es tu know-how, ¿no? Y tienes que tratar de cuidar ese know-how en algún momento. ¿Sí? Si nosotros vamos desarrollando en nuestro proceso, vamos a trabajar en diferentes etapas. Iniciamos con el área, que es el área donde vamos a hacer estas operaciones. En este caso, recepción de mis materias primas la voy a hacer en mi almacén de materias primas. Ahí es lo primero que va a llegar. Una vez que llega, yo voy a hacer el pesado, haré la selección de las hojas de la lechuga, es decir, sacaré las marchitas y haré que pasen las lechugas sanas, ¿no? Esas operaciones las hago en mi área de almacenes o recepción de materia prima. Esta es ¿no? ¿Qué voy a hacer en mis otras etapas? Sala de proceso. En mi sala de proceso yo voy a hacer ¿qué? Lavado, desinfección, el enjuague, centrifugado, oreo. ¿Hasta qué etapa? Hasta lo que es el envasado, rotulado, el sellado al vacío, y posteriormente voy a pasar a lo que es el almacén, lo que está en nuestro diagrama de flujo. ¿Sí? Acá nosotros vemos qué cosas, vemos fuera de estas secuencias de pasos, vemos entradas y salidas. ¿Qué entra? Como entrada en recepción de materia prima tengo lechugas. ¿Qué sale? Lechuga pesada. En selección tengo lechugas enteras, como les dicen, ramas. Voy a tener hojas de lechuga, porque aquí estoy haciendo corte y selección. Sale lechugas, pero ya en hojas, ¿no? Para el lavado, ¿qué tengo? Ingreso de agua fría de 10 a 12 grados centígrados. Que voy a tener entrada hojas de lechuga. ¿Qué proceso voy a hacer? Lavado con desinfectante, ¿no? Y al final, ¿qué voy a tener? Lechugas hidratadas, pero desinfectadas. Vuelvo a entrar a esta etapa que es enjuague con temperatura de agua a 10 grados centígrados. ¿Qué voy a tener como salida? Lechugas desinfectadas y limpias, ¿no? Una vez que están desinfectadas y limpias, ¿qué tengo que hacer? Eliminar el agua presente, porque eso también me puede perjudicar en el proceso. Entonces tengo que centrifugar. ¿Qué ingresa? Lechugas limpias y desinfectadas. ¿Qué salen? Lechugas secas, bajas en agua, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que verificar si con el centrifugado he eliminado correctamente el agua. Si no he eliminado, entonces vuelvo a centrifugar. Y si he eliminado, pasa a la fase de oreo. Oreo, que significa que con la temperatura del medio ambiente el agua se libera, ¿sí? Si voy continuando y en mi diagrama veo que presencia de agua, vuelvo a seleccionar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si veo en algunas hojas presencia de agua, vuelvo a seleccionar. Si veo hojas marchitas o la estructura física de la lechuga dañada, la selecciono, la separo, porque eso se va a deteriorar, porque esta lechuga tiene que durar máximo 10 días. Esa es mi meta, ¿no? Si pasa una lechuga dañada, estrujada, se va a echar a perder, ¿no? Entonces, siguiente etapa, una vez que tengo las lechugas secas, limpias y con una estructura adecuada, pasa a la fase de envasado. Una vez envasado, pasa al sellado al vacío. ¿Por qué? Porque necesito que estas lechugas se mantengan frescas, ¿sí?
Entonces, voy al sellado al vacío, hago el roturado correspondiente y posteriormente lo despacho a la otra área que sería el almacén de nuestro producto. Si ustedes se dan cuenta, bueno, parece sencillo, pero lo que necesitamos aquí conocer fuera de ingresos y salidas, ¿qué elementos son parte? En ingresos de materias primas, ¿qué elementos? Aquí son parte canastillos, ¿no? ¿En qué voy a manejar las lechugas? Porque son cantidades. En el caso de ustedes también deben tener elementos de ingresos, de cuanto utensilios, equipos en cada una de estas etapas. Y lo que hace es enumerarlas, ¿ya? Proceso auxiliar. ¿Qué es un proceso auxiliar? Lo que hacemos previamente antes de iniciar el proceso. En este caso, desinfección de los equipos y utensilios para poder nosotros hacer las operaciones. ¿Cuál es la finalidad? Controlar un punto crítico de control. Ese punto crítico de control tenemos tres, que es biológico, físico y químico. Si nosotros vemos aquí, biológico, lechugas, ¿qué será? Presencia de tierra, físicos. Tierra es físico. Biológico, lo que dice insectos, ¿sí? Químicos, por X, Z motivo, en algún lugar me han puesto pesticidas, nosotros tenemos que asegurarnos de que esté libre de esos pesticidas. Tenemos tres peligros importantes en el tema de alimentos, ¿no? Punto de control, biológico. Punto de control, físico. Punto de control, químico. En este caso mis lechugas son orgánicas, ¿ya? Yo estoy teniendo mucho cuidado en la producción de estas lechugas, pero yo estoy utilizando un desinfectante. Si no controlo la dosis, significa que puedo tener un punto de crítico químico. Tengo que controlar esa parte, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes en su etapa de proceso deben de identificar estos puntos críticos de control. ¿Para qué? Para estabilizar su proceso. ¿Sí? Aquí tenemos otra columna, que son registros. Nosotros vamos ligados. Esta etapa de ingreso de materia prima va a estar ligado ¿a qué? A un registro de control de ingresos de materia prima, más conocido como CAREX. ¿Sí? Cuando yo termine mi producto, mi proceso, voy a tener un registro de control de producto terminado. Cuando nosotros tramitamos el SENASAC para nuestros alimentos, nos piden este tipo de registros que los manejemos, ¿ya? Registro de materia prima de ingresos, registro de materia prima, en este caso, en proceso, que es lo que está entrando en proceso, ¿no? ¿Sí? Responsables, en este caso tenemos como recepción el jefe de producción, podría ser, en otro caso el responsable de almacenes, ¿no? Y en cada una de estas etapas, si producimos a escala, tenemos un responsable que nos ayude en estas etapas, o por lo menos por cada año. Tengo un responsable y tengo otro responsable. ¿Tienen alguna duda en este flujo de procesos? ¿No? Entonces ahora vamos a trabajar de dos, ¿ya? Y vamos a hacer un flujo de procesos, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es identificar este punto crítico de control y vamos a hacer un balance másico. El balance másico es ingreso, proceso y salida. ¿Cuánto está ingresando? ¿Qué ha pasado acá? ¿Cuánto sale del producto? Aquí usualmente suele haber las mermas, las pérdidas. Pero esas mermas y pérdidas pasan a una etapa de proceso adicional, que significa que yo recupero. En el caso de la compañera que hace leches vegetales, tiene sus mermas, que puede ella recuperar de repente o quizás no recupera, que sería el bagazo. Pero lo deshidratamos. Lo deshidrata, lo convierte en harina y lo comercializa, ¿no? En otros procesos. En este caso yo tengo pérdida. ¿Cuáles serán mis pérdidas? Las lechugas. ¿Las puedo compostar? La puedo compostar. Las lechugas amarillas, picadas, con manchas, para mí no las puedo procesar, las tengo que desechar, pero eso se puede ir a compostaje o alimento para conejos, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes ahorita tiene esa función. Trabajemos de dos, ¿les parece? Para que no sea muy moroso, porque tres, no, dos va a trabajar y el otro no. ¿De acuerdo? Identifiquen ustedes el producto que quieran trabajar y hacemos este ensayo, y mejor si nos equivocamos para poder corregir. Ahora, yo tengo una pregunta. En mi caso, por ejemplo, yo produzco hortalizas exóticas, entonces, ¿tendría que ser desde que las cultivo? Sí, si tú las cultivas, sí, para poder identificar tus puntos críticos de control y poder resolverlos en algún momento que tú veas pérdida, ¿no? Muchas veces los puntos críticos de control, cosecha, digamos. si tú produces, yo te recomendaría que tengas dos flujos.
Uno de tu producción primaria y el otro de tu post cosecha hasta tu comercialización. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para no dormirnos. ¿Hay dudas? ¿Está claro? Es sencillo. ¿Por qué hacemos CARDEX ingresos de ingresos y salidas de materias primas? Para ver qué costa entrando en nuestra área de producción. ¿Por qué hacemos este flujo de procesos? Para ver dónde estamos perdiendo qué cosas y cómo podemos recuperar. Porque esto nos va a llevar más adelante a nuestros costos. En cada una de estas etapas tenemos que controlar qué cosas: tiempo, temperatura, tiempo, temperatura. Este proceso nos va a permitir identificar cuánto me toma hacer un producto X para yo determinar mis costos, que esa es la segunda etapa que van a llegar. Una vez que lleguen a costos de producción, vendrán precios de venta y su punto de equilibrio para ver, continúo con esta actividad o doy un paso atrás o veo o hago un reajuste, ¿no? Por esa razón estamos empezando con estos elementos. Una consulta, ¿cómo dijo que nos va a ayudar a determinar los costos en tiempo y... Este flujograma te va a permitir identificar tus puntos críticos de control, tanto físicos, biológicos y químicos, por un lado. Por otro lado, cada una de estas fases te va a permitir medir a ti tus temperaturas, tus tiempos de proceso de cada operación. Esos tiempos de proceso de cada operación te va a permitir ver cuánto te cuesta producir ese producto, porque el tiempo para nosotros es dinero. Los tiempos del proceso de producción, ¿no? Sí. Y también les va a permitir, en el caso de vegetales, por decirles, hay temporadas. Te va a permitir tomar decisiones. En invierno mis vegetales duran más. En cambio, en esta época los vegetales tienden a perderse, ¿no? Los frescos. En el caso de, no sé, ¿qué nos producen? Aquí el compañero produce café. El cultivo del café es anual. Su proceso productivo de beneficiado, de hecho, tiene un proceso muy diferente a lo que es el proceso ya de, digamos, no sé, empieza de la selección al tostado, ¿no? En este caso podemos trabajar dos procesos, ¿no? Beneficiado y luego que es el tostado. ¿Sí? No sé, ¿quiénes más producen? Una pregunta más. En cada de estos, digamos, Cada actividad. sí, se va a poner, o sea, se va a incluir, digamos, en el registro. Depende. En este caso nosotros estamos incluyendo acá en ingresos, registro de ingresos y salidas de nuestras materias primas. Cuánto está entrando y cuánto es minero, ¿no? Después aquí el registro de producción, cuando yo termino un proceso productivo, allí pongo mi registro de producción, ¿no? Y cuando ya acabo, ya tengo mi lechuga envasada, ahí tengo mi registro de producto terminado. Depende de cada operación. En esta operación inclusive puedo manejar una instructiva de higiene del personal, ¿no? Cómo está el personal trabajando en planta, cómo debe estar. Entonces yo puedo generar una instructiva. Entonces mucho depende de cada operación cómo sea. ¿Se ha entendido? Tenemos el modelo. Entonces vamos a poder trabajar, les voy a dar una base blanca, ya que tienen una base conjunta, y la pueden plasmar también física. En una sola matriz tendríamos que poner la producción primaria y después la transformación.